Los últimos días, bueno, el dólar ha estado subiendo un montón, en especial después de la elección en Buenos Aires, pero lo que de un lado dicen es el riesgo Cuca, de otro están diciendo, mirá, puede ser tu propia mala praxis, y entonces anoche fue el ministro de Economía al streaming carajo al programa a las Tres Anclas con el presidente del Banco Central, Bausili, y también con el secretario de Política Económica, el chileno José Luis Daza, que habla muy parecido a Benjamín Vicuña. O quizás los chilenos hablan todos parecidos y es un poco mi eso. Percepción. Pero ayer el dólar oficial cerró a 1.509 pesos. En los bancos se estaba consiguiendo a ese precio en algunos bancos, en otros un poquito menos, pero si comparamos con los 1.300 de hace apenas un par de semanas, bueno, es una suba más que importante, teniendo en cuenta el resto de los dólares. Los dólares financieros subieron muy por encima de ese valor. El dólar MEP, por ejemplo, quedó en 1.535, el valor que operan los bonos argentinos, y el dólar contado con liqui y los bonos extranjeros en 1.564 pesos. El mayorista se ubica en 1.474,50, que esto es sobre la banda, y es por eso que en los últimos 2 días el gobierno ha tenido que salir a vender reservas, como dijo que iba a hacer, sobre el techo de esta banda. Tiene dos opciones el gobierno: o modifica lo piso y techo de la banda cambiaria impuesta en el programa después de la salida del cepo, ese que empezó con el piso en 1.100 y el techo en 1.400, y va mes a mes variando un 1% hacia arriba y hacia abajo, extendiendo la banda cambiaria. O si no modifica este sistema de bandas, lo que tiene que hacer es vender sí o sí cuando supera el techo de este límite. Y es lo que vino haciendo los últimos 2 días, vendiendo el miércoles 53 millones de dólares y ayer la friolera de ese 379 millones de dólares. Bien. Y es ahí donde uno se pregunta: ¿cuánto tiempo más va a aguantar? Si nos vamos al principio de julio, no sé si recuerdan la famosa frase del ministro de Economía, porque le decían, che, este es un tipo de cambio atrasado, estás de alguna manera regalando dólares que no vas a poder sostener en un futuro, se te van a ir vía ahorro, vía compras en el exterior, vía viajes, dólares que necesitas y mucho para hacer frente a próximos vencimientos, no solo de deuda con el fondo, sino también de bonos que tenés que pagar. Pero el ministro decía esto, escúchenlo. Programa plenamente, y no nos vamos a mover del programa. Es decir, vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda. El programa se diseñó así y está hecho para que los dólares, tanto del central como los que hemos comprado, esos dólares sirvan para defender el techo de la banda. Bien, esto es lo que decía anoche en el streaming carajo. O sea, pasamos de comprar, no te la pierdas campeón, a vamos a vender hasta el último dólar para defender el techo de la banda. Están asegurando, sí, estarían asegurando un dólar a 1.473, que ya el mayorista. Pero lo que está mostrando el resto de los tipos de cambio es que no están coincidiendo mucho con el dólar mayorista, porque ya se ubican a 30 mangos por encima de ese valor que hasta hace un tiempo venía prácticamente en la misma sintonía. Entonces, lo que se está viendo en la presión de la necesidad de compra de dólares en los bancos y en el sistema financiero es que está subiendo, o sea, no está sirviendo mucho la contención mientras se van reservas. Y ahí la pregunta es, bueno, ¿cuántas reservas tenemos? Ayer en el streaming, decimos streaming porque es donde dieron las explicaciones, hablan de todo el evento económico como un ataque político, donde los mercados reaccionan a la situación política argentina, pero dejan de ver la situación macroeconómica sólida que han generado a partir de este plan de gobierno, por la falta de emisión monetaria, por también el Banco Central capitalizado, por el superávit fiscal y comercial, que ayer le dieron datos de agosto y le dio superávit comercial y energético. Esto es un dato cierto. También con la inflación controlada. Bueno, eso está por verse porque
hasta ahora no habíamos tenido un salto del dólar tan amplio y veremos si pasa a los precios esto en este mes, en el mes de septiembre. Pero sobre estos datos es la pregunta. ¿Hay reservas o no hay reservas? Durante el día salieron a decir que... No hay reservas. Sí, claro. Salieron a decir, tenemos 22.000 millones de dólares para hacerle frente hasta las elecciones, porque esto es todo una carrera hasta las elecciones que quedan 45 días. Entonces, y ahí voy y le pregunto a un economista amigo, che, ¿estos 22.000 millones de dólares existen? ¿Aguantamos hasta las elecciones? ¿Están incluidos los 14.000 del fondo o tienen en cuenta otro tipo de ingresos? Y me ¿Qué pasa, te dijo tu amigo? bueno, me manda un link del Banco Central donde están efectivamente las reservas que les quedan y ahí me dice, bueno, no hay 22.000 millones que vos tengas disponibles para gastar a rolete. Tenés 6.400 millones de reservas netas, sin contar el préstamo del fondo, sin restarle el préstamo del fondo, si no tendrías reservas negativas. Pero entre las reservas brutas que tenés en dólares, en yuanes, en oro y en otros valores, y los pasivos que tenés justamente por el swap, por los encajes en dólares y por algunos préstamos de organismos internacionales, sin contar el del fondo, bueno, si le restás los activos contra los pasivos, te quedan 6.400 millones hasta octubre. Porque recordemos que cuando el dólar estaba cerca del piso de la banda, no salieron a comprar como si están vendiendo sobre el techo. Entonces ahí es una de las principales críticas que desde el arco económico le vienen haciendo, no específicamente desde el sector kirchnerista, sino desde propios que han querido colaborar con este proyecto. Entonces es la duda, ¿estos 6.400 aguantan hasta octubre sin modificar el techo de la banda? Uno parece pensar que no. Porque si seguís vendiendo a este ritmo de 380 millones por día para contener el tipo de cambio, sí, no llegás a octubre ni ahí. Y el otro punto, para terminar, son los vencimientos a enero, que son 8.000 millones de dólares, ayer lo decíamos, y es lo que los bonistas están viendo, porque son deudas de bonos, que dice, che, si vos te estás quemando las reservas para sostener el techo de la banda, ¿con qué me vas a pagar a mí en enero? ¿Y con qué me vas a pagar a mí en julio? Entonces, si se pierde esta confianza y salen a vender los bonos, tenés un problema mayor porque tenés que pagarlo sí o sí. Ayer en el streaming intentó llevar calma Caputo después de haber dicho esta frase, vamos a vender hasta el último dólar, que quedó grabada en el cerebro de todos los argentinos para toda la eternidad. Dijo, nosotros vamos a anunciar en las próximas semanas, pero no lo hacemos hasta que lo tengamos confirmado, que tenemos los fondos disponibles para hacerle frente a los vencimientos de enero y de julio que viene. Bueno, la gran incógnita es cómo y con qué dólares, porque los dólares del fondo son para pagar deuda del fondo, no debieran ser para contener un tipo de cambio y que se vayan vía ahorros o vía personas que puedan comprar a este nivel a este valor, como ya pasó en el 2018-2019, donde esos 45.000 millones de dólares que ingresaron se fueron para intentar contener un tipo de cambio que al final lo único que provocó fue darle salida a esos grandes fondos de capital que vinieron a hacer la bicicleta financiera y se fueron con grandes ganancias, dejando el pasivo tan gigante, tan grande, que hoy nos tiene en este terreno tan acuciante. Mirá la palabra que usé para terminar este breve panorama que intenté entender ayer, para decir, bueno, ¿qué tan mal estamos? Algunos están desde los apocalípticos hasta los que dicen, flaco, tenés que hacer un cambio de timón ya, porque si no, nos las pegamos de frente con falta de reservas. De todas maneras, es los datos que pude recabar hasta ayer a las 7:40. ¿Alcanzan o no alcanzan? Es la pregunta. No lo sé, lindo momento para ser especulador financiero. Sí. Yo no entiendo mucho de economía, pero por todo lo que acabas de decir, me da la sensación de dos cosas. La primera, que esos caballitos de batalla económicos del gobierno, que eran la inflación, el déficit fiscal y demás, ya no cierran y ya no convencen a los convencidos. Da un poco esa sensación. Aquellos que antes con vos se sacaban la foto, te daban la mano, incluso organismos internacionales financieros, ya tienen desconfianza en vos. Entonces ya si la desconfianza no es solo interna, es externa, e incluso de los que te prestan plata. Es ahí. Qué incertidumbre, viejo. Es ahí el punto, ese es el punto, y también el rumbo que toman estos bonistas que tienen grandes, que tienen deuda argentina y que pueden virar el rumbo si encuentran esa desconfianza. Si dicen, loco, vos en enero no me vas a pagar, ¿qué hacemos? Y es ahí donde pueden tener un problema. Pero ayer le aseguraron
que el dinero iba a estar, veremos de dónde lo sacan y cómo, pero bueno, teniendo en cuenta esto que decían ayer, seguimos con superávit comercial, seguimos con superávit en la balanza energética, que ayer salieron esos datos efectivamente, pero la turbulencia económica está así y van a vender hasta el último dólar para sostener este techo de la banda en 1473. El dólar no se consigue en 1510, 1509, como veíamos hace un rato, y ya echa por tierra las proyecciones en el presupuesto 2026, porque me parece que ya es insostenible pensar que va a estar a 1423 en diciembre que viene.